Una disculpa por la lentitud. Se está teniendo problemas de conexión. Nada que no se resuelva. Bien, el tema a tratar hoy, sí, siguiendo ya con la secuencia de esa temática de la unidad, nos corresponde al campo de la literatura, como habíamos visto o ya habíamos antes dado una introducción al aspecto general de la literatura universal. Hoy continuamos, ¿sí? Con esa misma temática general, ¿sí? Para adentrarnos a el romanticismo, ¿sí? Específicamente ya al romanticismo en Latinoamérica, el romanticismo en Ecuador, con quien comienza, cómo han sido sus cambios, sus características más relevantes que podemos destacar de este periodo literario, ¿sí? Y luego pues complementaremos también con un video que nos podrá a nosotros ayudar a retroalimentar, a repasar nuevamente todos los contenidos que hoy veremos, ¿sí? En ese sentido, yo debo de empezar con el concepto de romanticismo. ¿A qué es lo que debemos? ¿Sí? Específicamente el romanticismo ya en Ecuador. El romanticismo en Ecuador nace a manos de una mujer, a manos de la poetisa quiteña Dolores Veintimilla de Galindo. Esta poetisa estuvo en una sociedad en la que los prejuicios estaban al orden del día y pues ella tenía que luchar contra estos prejuicios. Entre esos, una escritora mujer, ¿sí? No era bien visto, no tenía un mismo realce, una misma significación que la que podía tener un hombre. Entonces, bajo este contexto, ¿sí? De la sociedad quiteña de la época, una sociedad altamente machista, una sociedad que muy poco flexible podría ser referido a esta contemplación de la mujer dentro del campo literario, dentro del campo o cualquier tipo de situación laboral. Sin embargo, esta poetisa logra resaltar la belleza, ¿sí? En sus palabras propias y exaltó algo en particular, al amor, pero sobre todo a la existencia, ¿sí? De esos amores que hoy lo llamamos amores no correspondidos, esa tristeza del amor, ella lo convirtió en poesía. Y he ahí uno de los poemas más célebres de Dolores Vintimilla de Galindo, que se ha retratado de muchas maneras. El poema Quejas. El poema Quejas es tal vez uno de los máximos eh, escritos dentro de este periodo del romanticismo ecuatoriano, porque en él habita toda la esencia misma de todas las características que debemos nosotros estudiar dentro del romanticismo. Recordando que el romanticismo nace, ¿sí? Como una reacción contra la razón. En el romanticismo prevalece simplemente los sentimientos contra la razón. Todo hecho razonable, todo hecho tal vez incluso objetivo, queda al lado, ¿sí? Queda al lado, queda de lado. En el romanticismo prevalece, por el contrario, el amor, la sencillez, ¿sí?
hablando de la sencillez estética en torno a la escritura, a la palabra, exalta obviamente la pasión, temas pasionales, el amor, ¿sí? En sí, el romanticismo data a el romance, es decir, los sentimientos, ¿sí? La exaltación de esos sentimientos. Muestra, ¿sí? En el poema Quejas, Ventimilla de Galindo, una muestra de melancolía, este sentimiento profundo que ella tiene, sí, por varias circunstancias, digamos, la biografía de Dolores, que eso mismo hizo que en última instancia ella cometiera un suicidio. ¿En donde? En la ciudad de Cuenca, una ciudad en la cual obviamente se la auto o se la denominaba como Curuchupa, es decir, una ciudad que ostenta de su religiosidad y por tanto de las reglas a cual la rige, ¿sí? Eh, en la historia del romanticismo en Ecuador existen otras figuras aparte de Dolores Veintemilla de Galindo, pero es con ella que se da un auge de este tema del romanticismo y donde nosotros podemos obviamente encontrar todas estas características de la sensibilidad estética, literaria, ¿sí? Los sentimientos contra la razón. Otro de los poetas románticos, igualmente quiteño, es Julio Sandulvide, ¿sí? O también el guayaquileño Pompilio Llona. Pompilio Llona. Esos tres podrían ser considerados como las más grandes figuras en torno al romanticismo en Ecuador, ¿sí? Algunos de ellos, uno de ellos en particular, Pompilio, pues también tuvo una gran trascendencia, no solamente aquí en Ecuador, sino también en el Perú, donde finalmente se radicó. Recordemos que también en la época no, los escritores no eran pues bien vistos ante la sociedad, los poetas como tal, y varios de los poetas, de los literatos ecuatorianos, migraron a otros países. No es el primer caso de Pompilio, ¿sí? O igual iban, o se iban a otro tipo de países, o a la fuente del mundo literario, es que se quiere decir, a Europa, a Francia, Alemania y tales, ¿no? Incluso varios de los poetas que algunos de ellos han tenido los recursos económicos, pues, a estudiar, incluso en esos tipos de lugares. También es el caso, por ejemplo, de un poeta también ecuatoriano cuencano, César Dávila Andrade, quien se radicó en cambio en Venezuela. Entonces, todo este contexto que daba de la época no solamente era un momento para que resalte esos sentimientos de tristeza, de amores no correspondidos, sino también de los prejuicios, de los actos simbólicos propios, de las interpretaciones de la vida, ¿sí? Del goce de la naturaleza, o incluso de temas mucho más profundos, reflexivos, filosóficos como la muerte y demás. Nosotros conocemos, ¿sí? Eh, que dentro de esta etapa del romanticismo o de estos textos clásicos de la literatura universal, siempre vamos a tomar de referencia a un gran romántico europeo, Víctor Hugo. Asimismo, sí, tomando en consideración a esos autores, tendríamos tres, sí, aquí en Ecuador, lo resalto, Dolores Veintimilla de Galindo, tendremos a Julio Santumbide y Anuma Pompilio.
Estas tres personas serían quienes las máximas figuras dentro de este periodo literario del romanticismo. Asimismo, a nivel internacional o a nivel mundial, a Víctor Hugo. Ahora, yo les decía al inicio de la clase que el poema Quejas de Dolores Vintimilla de Galindo es el poema donde nosotros podemos encontrar mayormente algunas de las características, ¿sí?, propias del romanticismo. Muchas singularidades, muchas características, prevalece la razón, prevalece todos estos, perdón, prevalece los sentimientos, ¿sí? Todo esto hace del poema de Dolores Vintimilla de Galindo un texto perfecto para poder analizar esta temática. Pero antes de aquello debemos de conocer esas características que nosotros tenemos en el romanticismo. Más allá que el más específico que nosotros debemos de conocer, ¿sí?, que ya les he dicho que es la prevalencia de los sentimientos sobre la razón, es lo que importa. De hecho, en el romanticismo eso, ¿sí? Más allá de eso, hay circunstancias como, por ejemplo, yo les decía, para la contemplación. Muchos tienen la imagen de de un escritor los como una persona ensimismada y paisajes, bajo la luna ¿sí?, inspirándose en un nuevo poema. Esta de imagen de la conversación de los paisajes, de retratos, las formas, las figuras, ¿sí? Un pensar mucho más profundo, reflexivo de la vida misma, de uno mismo, hace, ¿sí?, sí, tienden a ser características propias, ¿sí?, del romanticismo. Y para poder analizar el poema de Dolores Vintimilla de Galindo, poder más que todo encontrar esas características del romanticismo en general, debemos de conocer qué características buscar, ¿sí? Entonces, por medio de un video introductorio de 2 minutos, quiero dar a conocer esas características brevemente para luego poder entonces explicar, continuar describiendo todo lo que nos dice sobre Dolores Vintimilla de Galindo y su poema Quejas, que es uno de los más representativos en toda esta área. Muchos tienen la imagen de un escritor como una persona ensimismada y bajo la luna inspirándose en un nuevo poema. Esta imagen de poeta solitario ha prevalecido hasta nuestros días a partir del romanticismo. Los románticos surgen en el siglo XVIII como un movimiento llamado Sturm und Drang en Alemania y laquismo en Inglaterra. A partir de allí se extendió y abarcó toda Europa y gran parte del mundo. Se origina como oposición ante la racionalidad del neoclasicismo, pues el romanticismo busca la expresión del sentimiento. En cambio, el neoclasicismo representaba el conocimiento racional. Así, se propone el amor por la libertad frente a la razón ordenadora, una razón que encasilla. El romanticismo ha sido uno de los movimientos más importantes de la historia del arte y la literatura. Fue impulsado mayormente por jóvenes motivados por el patriotismo, la libertad o la justicia. Es idealista pues antepone estos ideales ante la razón o la misma realidad. La actitud moral y sentimental de los románticos los conduce a la insatisfacción ante la vida y la sociedad. Esta insatisfacción les lleva a aislarse, lo que provoca en ellos individualismo. Es por lo tanto muy subjetivo. El escritor se interesa en sí mismo o en su yo romántico. Este aislamiento le conduce a la búsqueda de la naturaleza, una naturaleza idealizada. Su individualismo y soledad hacen que el romántico prefiera lo natural antes que lo industrial o artificial, o el paisaje antes que la urbe. La imaginación del romántico provoca escapismo, pues rechaza la realidad y centra su interés en la imaginación y la sensibilidad personal.
Le permite además evadirse de la realidad y tender hacia un mundo de ensueños ideal aunque difuso. Explora nuevos escenarios como la fantasía, el misterio e incluso lo grotesco, lo horroroso o lo sangriento. Además, el romántico prefiere lo nacional y lo popular y tiene también como ideal el patriotismo. Así, la tradición popular es muchas veces su fuente de inspiración. Diremos entonces que el romanticismo tiene las siguientes características: rebeldía ante la razón, ansia de libertad y ruptura de normas convencionales, individualismo y subjetivismo, soledad y gusto por la naturaleza, imaginación y sentimiento, y valoración de lo nacional. Hago una pausa en el video, ¿sí? Para ahondar específicamente en estas características, ¿no? El romanticismo en general, sí que nosotros contemplamos una visión a estas características mundiales, estas características universales de la literatura, ¿sí? Esa rebeldía ante la razón, como yo les decía, el romanticismo, el poeta romántico, ¿sí? Va contra la razón, hacia la racionalidad. Todo elemento muy racional, todo elemento muy pensado, va de lado, ¿sí? Se deja de lado en el romanticismo. Aquí lo que se quiere con el poeta es expresar lo que siente, ¿sí? Todos sus sentimientos que una persona, un humano goza, ira, odio, desprecio, no solamente el amor, como comúnmente se lo ha manifestado, ¿no? Sin embargo, siendo el amor entre todas sus fases, incluso de la ruptura, pues se puede establecer como uno de los sentimientos más fuertes existentes, porque con él no solamente se expresa la felicidad, sino también la tristeza y la angustia o la agonía, siendo entonces, obviamente, sí, el amor en general, esta forma tan magnífica de ser representada por medio de un texto literario. Asimismo, esta ansia de libertad, el goce de sus facultades sentimentales, no solamente de su razón, ya dejar de lado el pensar tanto y actuar más. Esos son uno de los goces de la literatura romántica, es decir, salir de las viejas opresiones que se están entre nosotros o que simplemente no han ayudado, ¿sí? A que nosotros nos podamos constatar como nosotros nos percibimos, es decir, a lo que sentimos, a lo que queremos expresar. Obviamente, aquí habrá mucha más libertad, no solamente en el sentido de decir lo que siento, sino en la forma en que lo digo. Esta forma, ¿sí? También la veremos en ciertas particularidades de la escritura poética de algunos autores. También esta libertad, yo les decía, incluso una libertad hacia las normas establecidas, ¿sí? Porque el romanticismo busca esta ruptura de las normas convencionales ya establecidas en el en los géneros literarios, para entonces liberarse con su creatividad, con su mente, con sus palabras, con sus metáforas y demás. Entonces, esta ansia de libertad, de ser uno mismo, de expresarse, de expresar lo que siente, ¿sí? Va de la mano con la ruptura de normas convencionales, porque opuesto la una de la otra van a depender cada una de ellas entre sí. Se necesitará una ruptura, ¿sí? En estas normas convencionales para entonces darse a esa libertad humana, esa libertad sensible, individual, ¿sí? Otra vez esta conexión, esa ansia de libertad hacia lo individual. Uno se prevalece como un individuo solo y aislado en un solo mundo, en nuestro propio mundo. Vemos la vida de otra manera y obviamente, como yo les decía, también esa rebeldía ante la razón que prevalecen los sentimientos, el amor como uno de los sentimientos más fuertes, ¿sí? Data, ¿sí? Que todos tienen un proceso distinto a cómo asimilar
todo ese tipo de situaciones a nivel de los sentimientos. Y para muchos será muy distinto a cómo otros lo vayan tomando. Para aquello, ¿sí? El autor o el poeta romántico se aísla de este mundo y vive en esa soledad individualista, ¿sí? Subjetivista, ¿por qué? Porque no es un elemento objetivo lo que está representando, sino los sentimientos, es un elemento muy subjetivo, muy interno, ¿sí? El poeta romántico se aísla, va en soledad y gusto por la naturaleza, el despertar con bellos amaneceres, con bellos paisajes, ¿sí? Esos son tópicos que cuando nosotros leemos y encontramos este tipo de textos, estas descripciones, ya vamos sabiendo qué se va refiriendo a un texto romántico o de corte romántico. ¿Sí? La imaginación y sentimientos siempre estarán en la cúspide de las características del romanticismo, ¿no? Porque no es un elemento razonable al 100%, sino que intervienen muchísimo más los sentimientos del poeta que estamos refiriendo. Y obviamente la valoración del nacional y tradicional, no se puede dejar eso de lado, no se puede quejar de aquello a una realidad propia, nacional, las tradiciones, costumbres, ¿sí? Esta valoración, recordemos que el poeta romántico es una persona altamente individualista, si quiere decir, ¿sí? Que se aísla de este mundo, pero el aislarse no significa que no respete o no valíe, ¿sí? Su sentido nacional y tradicional. Eso siempre va a estar presente. Y la tradición popular. Como principales representantes de este movimiento tenemos en Francia a Víctor Hugo con sus obras Nuestra Señora de París o Los Miserables. En Inglaterra tenemos al poeta Lord Byron con su poema autobiográfico Las Peregrinaciones de Childe Harold. Resalta también Walter Scott con su novela Ivanhoe. En Estados Unidos encontramos a Edgar Allan Poe con sus narraciones extraordinarias que exploran el terror y el misterio. También sobresale Walt Whitman con su libro de poemas Hojas de Hierba. En Alemania destacan Schiller con Guillermo Tell y Goethe, uno de los más grandes románticos europeos y líder del movimiento Sturm und Drang, el cual, como vimos, dio origen al romanticismo. Fue autor de Fausto y las desventuras del joven Werther. Los argumentos de estas obras nos muestran a un escritor que no pretende cambiar la realidad con el conocimiento o con la ciencia. Su rebeldía es más bien contra esta razón ordenadora. Así, el artista evade la sociedad para ejercer su libertad. El romanticismo ha sido uno de los periodos culturales que parece haber creado nuestro concepto de literatura. El idealismo individualista e irracionalista, el ideal del arte o el arte como fe, ha dispuesto la belleza como un verdadero fin, un arte sin norma como medida. Esta última característica es sumamente importante, es decir, que no esté la norma por sobre el arte. ¿Sí? Esta expresión libre, les decía, tiende a darse en el romanticismo. Ahora ahondemos ya específicamente en el campo de la literatura ecuatoriana con Dolores de Vintimilla de Galindo, quien es la precursora, les decía. Eh, Hablar de Dolores Vintimilla de Galindo es hablar de una persona que se enmarca en una época distinta a la nuestra y que supo manifestarse en contra de una sociedad altamente clasista, ¿sí? Una sociedad altamente machista. Como yo les decía, ¿sí? Más allá de la vida de Dolores Vintimilla de Galindo, la exaltación del amor va a ser, ¿sí? Uno de los tópicos propios del romanticismo, aunque no es el único, ¿sí? Bien lo dice el texto, se lo ha desgastado y se lo ha
reducido solamente a esa expresión del amor como el sentimiento más fuerte, y entre esos nacen los otros sentimientos de pasión, angustia, odio, fastidio y demás, que se deben de tomar en consideración. Pero hay ciertas características también, que ya lo vimos en el video, pero aquí lo complementamos, ¿sí? La primacía del sentimiento, es decir, el sentimiento contra la razón. Sea una postura contraria al periodo de la Ilustración o también el neoclasicismo, donde la razón será el único medio y fin para llegar a una verdad o para poder desarrollarse los textos. Este de aquí, el romanticismo rompe con todas esas normas, toda esa estructura que no les deja ser libre. También el racionalismo no basta para explicar la naturaleza y al individuo, por tanto, ¿sí? Por tanto, la expresión sensible de la palabra romántica, de la palabra bien escrita y estética, ¿sí? Tiene un papel fundamental en esto. El mundo, o se concibe al mundo como un organismo viviente en constante cambio, por lo tanto el cambio es un valor positivo, parte del pensamiento filosófico del romanticismo mismo, ¿sí? La vida. Para culminar, ¿sí? Se dará paso a la lectura de Quejas, ¿sí? Al poema Quejas de Ventimiglia de Galindo, que ya muchos lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, pero siempre es bueno volver a referirlo. Dice Quejas: llamarle pude al sol de la existencia, se abría apenas soñadora el alma. Perdió mi pobre corazón su alma desde faltar el instante en que la hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa como la hoja en el árbol vacilé. No es mío ya su amor, es a que a otra prefiere, sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe, fin que desvelo, mas no me engañará con su ficción. Llamarle pude delirante loca. No, mi altivez no sufre su maltrato, y si a olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho corazón, propiamente de un amor no correspondido, ¿no es cierto? En principio nos habla de cómo es lo que siente esa persona, cómo se siente aquella persona con ese amor, ¿sí? Esos aspectos sensitivos que data, ¿sí? Cuando uno está enamorado al principio, cuando uno empieza a sonrojarse por esa persona, lo dice: subió a mi rostro el tinte de la rosa como la hoja del árbol vacilé. Es decir, se empieza a intimidar. Luego viene esa etapa del desprecio, del despecho, si quiere decir, en el que tú das tu queja propiamente. He ahí el título del mismo poema. Dice: ya no es mío ese amor. Aquel amor que a otra persona prefiere, no al de uno, y esas caricias te son frívolas, ¿sí? Como el hielo, lo pones a comparación. Esa etapa sensitiva en la cual ya no tienes nada para ti. Y luego, si ese amor es tan grande, pero tan grande que lo tiene, obviamente ya está dotando de un aspecto marginando ese amor, ¿sí? Que se va a arrancar del pecho, del corazón. Es imposible aquello, racionalmente no se puede, no existe aquello, pero la etapa sensitiva sí prevalece, porque es un sentimiento, lo que siente el autor, propiamente representadas varias características, y hay mucho más para explicar y estudiar, pero quedémonos con